Dicen que hay una caída alarmante en los niveles de agua que no se ha visto desde la finalización de la presa en 1999. Con cada día que pasa el río Éufrates sigue secándose tal como predijo la Biblia, exponiendo cosas que nunca debieron verse. Una cosa es segura: lo que se ha revelado te dejará sin palabras y podría cambiar todo tu conocimiento antes. ¿Te has preguntado alguna vez si este secado es una señal de la intervención divina de Dios o una advertencia de un evento que se acerca profetizado para el fin de los tiempos? Esqueleto humano masivo. Los científicos han encontrado un esqueleto humano muy grande enterrado bajo el lecho seco del río Éufrates. Este sorprendente descubrimiento ha iniciado nuevas discusiones sobre los Nefilim, seres misteriosos mencionados en la Biblia y otros libros antiguos. Fue encontrado intacto en su tumba después de que el río Éufrates se secó. ¿Podría ser esta una prueba de que realmente existieron? La gente dice que los Nefilim alguna vez vivieron en la tierra, pero luego fueron destruidos por el juicio de Dios, especialmente durante el diluvio de Noé en los años posteriores al trabajo innovador de George Smith de descifrar la epopeya de Gilgamesh. El mundo académico y arqueológico se llenó de preguntas sobre la existencia real de este rey mítico. El siguiente paso lógico fue buscar evidencia material que pudiera confirmar o refutar la historicidad de Gilgamesh y donde más comenzar esta búsqueda. Pero al buscar su tumba, Gilgamesh fue enterrado en algún lugar de la ciudad de Uruk, cerca del río Éufrates. La ciudad de Uruk ocupa una posición importante no solo en la historia de Mesopotamia, sino también en la Biblia. Situada cerca del río Éufrates, esta antigua ciudad es uno de los asentamientos humanos más antiguos conocidos. El río Éufrates no solo es uno de los grandes ríos de la antigua Mesopotamia, sino que también ocupa un lugar importante en las Escrituras, especialmente en el libro del Génesis, donde es uno de los 4 ríos que fluyen del Edén. Por lo tanto, la proximidad geográfica de Uruk al Éufrates no es solo una cuestión de la historia de Mesopotamia, sino que tiene posibles implicaciones teológicas que proporcionan un vínculo tangible entre la Biblia y el mundo antiguo más amplio del noreste a fines del siglo XIX y principios del XX. Las expediciones comenzaron a dirigirse a los sitios mesopotámicos con la esperanza de desenterrar pistas que ofrecieran información sobre la historia antigua. Varios equipos exploraron las ruinas de Uruk, examinando capas de historia de manera minuciosa, siempre atentos a las señales de la tumba monumental del legendario rey. Eran los días en que la arqueología era todavía una ciencia joven, pero los métodos empleados eran cada vez más sistemáticos y regidos por un marco que llegaría a definir la práctica arqueológica moderna. La búsqueda de la tumba de Gilgamesh estuvo plagada de desafíos. Uruk había estado habitada durante miles de años, lo que significaba que varias capas de historia humana se apilaban una sobre otra. Identificar la capa que podría corresponder a la época de Gilgamesh fue en sí misma una tarea monumental. Además, los excavadores tuvieron que lidiar con el problema de diferenciar entre mito e historia. ¿Encontrarían una tumba que coincidiera con las grandes descripciones de la epopeya o sería más modesta, propia de una figura histórica en lugar de una mítica? Sin embargo, se encontraron varios artefactos prometedores y restos arquitectónicos durante estas primeras excavaciones. Objetos que llevaban inscripciones reales. Monumental muros y edificios que sugieren gran riqueza y poder y lugares de enterramiento con artefactos notables. Todo esto hizo que la posibilidad de encontrar la tumba de Gilgamesh pareciera cada vez más probable en el escenario. Cuando el río Éufrates se secó y se encontró la tumba de Gilgamesh, y si fuera tan grandioso como se describe en la epopeya, sería de hecho un descubrimiento sensacional. Dios está diciendo algo. ¿Sabes también que esta tierra se menciona tanto en el primer como en el último libro de la Santa Biblia, así como en varios otros libros intermedios? ¿Sabes que algunos de los eventos más importantes de la Biblia del Antiguo Testamento, como la construcción de la Torre de Babel y muy posiblemente la construcción y navegación del Arca de Noé, tuvieron lugar aquí? ¿Sabes que algunos de los profetas judíos más destacados del Antiguo Testamento, como Daniel, Ezequiel y Habac, vieron visiones del fin de los tiempos mientras estaban exiliados aquí? Pero sobre todo, ¿sabes que grandes cosas están destinadas para esta tierra en el fin de los tiempos? La Biblia enseña que la historia humana comienza y termina en el Éufrates.
El libro del Apocalipsis del Señor Jesucristo habla del río Eufrates secándose y una doble miríada de seres demoníacos cruzando para invadir Israel. Esa profecía escrita hace 2000 años habla de ese espíritu. Dios llama al anticristo engañando a los que ahora ocupan la tierra que Jehová dará a los descendientes de Abraham para que duerman mientras el mundo conspira contra ellos. La invasión y el ataque al pueblo hebreo serán repentinos y abrumadores, pero su rey Mesías, a quien rechazaron y entregaron a los gentiles para ser crucificado, regresará para rescatarlos de su propia locura. Esta profecía del secado del Eufrates a menudo es malinterpretada por los líderes de religiones que no son de Jehová y, a veces, incluso siglos después de que se publicó esta profecía, incluso incorporarán sus percepciones erróneas de los mensajes previstos de Jehová que ocultó en sus profecías en sus enseñanzas religiosas en cuanto al oro que mencionaste. Eso también es ampliamente malinterpretado porque en la Biblia las cosas físicas temporales aparecen primero y luego las cosas espirituales eternas en Génesis 2. Por lo tanto, debemos entender que debido a que solo las cosas eternas importan, el Espíritu de Cristo allí revela que las aguas que fluyen a través y alrededor de lo que llamamos el jardín del Edén son limpias, frescas y refrescantes, lo que significa que la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre los hombres es pura e inmaculada, mientras que el río Eufrates representa el almacenamiento. Lugar de los 4 ángeles mentirosos de las falsas enseñanzas. La representación física de la naturaleza espiritual y el carácter de Cristo Jesús es oro probado en los fuegos de la gran tribulación. Podría implicar un periodo en el que el agua del Eufrates será muy valiosa como el oro. Metafóricamente, los ingresos que se obtendrán de las represas en el Eufrates podrían indicarse con la palabra oro, además de grandes áreas de oro y petróleo que se encontrarán bajo tierra después de que se drene el agua del Eufrates. Podría indicarse además es posible encontrar elementos tan valiosos después del hundimiento de la tierra. No hay duda de que existe un peligro potencial como la dinamita en esa región del mundo islámico. No son cosas que hayan ocurrido hasta ahora, sino incidentes que ocurrirán en el futuro. También vale la pena señalar que cualesquiera que sean los reyes de la Estrella del Este se los ve como una fuerza formidable en los tiempos finales y van a ser parte de las batallas finales que tendrán lugar antes del regreso de Jesús. De cualquier manera, este ejército masivo necesitará cruzar el Eufrates en su camino hacia el valle de Armagedón. El secado del río Eufrates es un claro cumplimiento de la profecía bíblica y una señal de que debemos estar listos para el regreso de Jesús, como se indica en Mateo 12 y 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Eufrates es un río de agua, pero no es un río cualquiera, es uno de los ríos del jardín del Edén por el que se riegan las plantas, incluido el árbol de la vida. El agua se usa a menudo en las Escrituras como un símbolo de vida espiritual y la palabra de Dios a menudo se conoce como el agua de la vida. Por lo tanto, el secado del agua del gran río Eufrates debe entenderse en términos de la dirección de la espiritualidad en los asuntos humanos. Pero en lugar de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes como en los Evangelios durante este periodo de oscuridad espiritual, el Apocalipsis alude solamente a la manera en que se están preparando los reyes del Este. ¿No podría ser entonces el propósito de la venida de los reyes del Este el de reponer el río seco de la espiritualidad? Es justo decir que algunos ven el fin de los tiempos como un rompecabezas donde el nombre del juego es identificar eventos y sucesos mundiales que constituyen otra pieza del rompecabezas. Eventualmente, cuando suficientes piezas estén en su lugar, creen que el regreso de Cristo necesariamente debe seguir. Por lo tanto, el levantamiento del Eufrates es interpretado por algunos como otra pieza del rompecabezas del fin de los tiempos que seguramente apresura el regreso del Señor. Esto puede parecer una conclusión justa, pero la escritura en cuestión tiene un contexto muy específico que nadie está sugiriendo que se aplique hoy. El evento descrito en Apocalipsis 16 ocurre al final del extenso periodo de tribulación. No es un juicio ambiental sobre la tierra, sino más bien un precursor necesario para la batalla decisiva contra el Señor en Israel. H.C. Cassell. La gente de todo el mundo siempre ha estado fascinada por las civilizaciones antiguas que una vez prosperaron en Mesopotamia, la tierra entre el ríos Tigris y Eufrates. Mesopotamia, también conocida como la cuna de la civilización, es una región que ha estado habitada durante miles de años y tiene un rico patrimonio cultural e histórico. Una de las características más significativas de esta región es el río Eufrates,
que ha jugado un papel crítico en el desarrollo de la civilización mesopotámica. Uno de los descubrimientos más importantes realizados debido al secado del río Éufrates es la antigua ciudad de Dura Europos. Esta ciudad, que fue fundada en el siglo III a.C., fue un importante centro de cultura helenística y más tarde fue ocupada por los partos y los romanos. La ciudad fue abandonada en el siglo III después de Cristo y más tarde fue enterrada por la arena y el limo del río. Cuando el río se secó, la ciudad quedó al descubierto y los arqueólogos pudieron descubrir muchos de sus tesoros. El río seco también reveló un antiguo túnel que conduce al subsuelo con una estructura de construcción muy perfecta e incluso tiene escaleras que están perfectamente ordenadas y todavía están intactas hasta el día de hoy. El castillo de HC fue tallado en la montaña a lo largo del río Éufrates. Sumergido en agua en 1974, cuando una presa comenzó a retener agua, el castillo tiene varias habitaciones conectadas por largas y estrechas galerías. Las habitaciones fueron talladas en lechos de roca en las profundidades del lago de la presa de Caban y se agregaron aspilleras para permitir la entrada de luz solar y aire. También fueron útiles para detectar enemigos potenciales. Los niveles de agua en las presas han caído a mínimos históricos en todo el país debido a la falta de lluvias este año que el gobierno turco ha calificado de catastrófico. El surgimiento de este tesoro escondido es un pequeño beneficio de estas duras condiciones. Gran parte del país ha estado luchando por un enorme tesoro. El oro de la montaña dorada ha sido una de las medallas más buscadas a lo largo de la historia de la humanidad. Ha sido valorado por su belleza, rareza y versatilidad y se sabe que las civilizaciones han hecho grandes esfuerzos para adquirirlo. El río Éufrates, una de las vías fluviales más emblemáticas del mundo, ha sido objeto de muchos mitos y leyendas y ha habido afirmaciones de que contiene grandes cantidades de oro y una vez que este río se seque se revelará una montaña de oro y entonces todos entrarán en pánico. Por eso para los musulmanes muchas de las profecías, especialmente relacionado con las señales del día del juicio que el profeta Muhammad declaró hace 1400 años, se han hecho realidad, como el secado del río Éufrates. El río Éufrates también se menciona tanto en la Biblia como en el Corán, donde se asocia con profecías y significado espiritual. El río Éufrates se menciona varias veces en la Biblia y algunas profecías hablan del como oro. Una de las profecías más conocidas se encuentra en el libro de Apocalipsis. Las profecías sobre el río Éufrates no establecen específicamente que exista oro en este río, pero sugieren que el río está asociado con la riqueza y las riquezas. Algunas personas han interpretado estas profecías como evidencia de que el río Éufrates puede contener importantes depósitos de oro, lo que ha llevado a la especulación y al mito sobre la posibilidad de encontrar oro en el río. En el Corán también hay referencias al río Éufrates. La información sobre el secado gradual del río atrae mi atención y me hace pensar en estos hadices. El profeta Mahoma dijo que la hora no llegará antes de que el río Éufrates se seque para revelar la montaña de oro por la que la gente luchará. 99 de cada 100 morirán en la lucha y cada hombre entre ellos dirá que tal vez yo sea el único que permanezca vivo pronto. El río Éufrates revelará el tesoro, la montaña de oro, así que quien esté presente en ese momento no debe quitarle nada, por lo que la gente afirma que se han descubierto montañas de oro en el Éufrates en Irak, lo que demuestra que las profecías coránicas y bíblicas son verdaderas. Según la profecía, se encontrarán montañas doradas con grandes cantidades de oro, lo que provocará la codicia del hombre. Luchará entre sí hasta la muerte por ello. Sin embargo, el oro está maldito y nadie obtendrá nada de él. Todos morirán luchando por el oro. Profecía. Ahora realmente han encontrado montañas de oro y el río se ha secado. Profecía de nuevo. Pero hay una cosa que creo que debes tener en cuenta. Lo más probable es que el oro mencionado en la Biblia no sea simplemente oro. Podría ser una metáfora de cosas muy valiosas como el uranio, el petróleo o algo así, y estas cosas de enorme valor causarán guerras reales. ¿Puedes imaginarte en un área influenciada por muchos países como el río Éufrates cuando aparezca un gran tesoro? ¿La gente se mirará a través de la lente de la paz? Eso es imposible, especialmente en un contexto complejo como el de Oriente Medio hoy en día. El conflicto y la guerra son completamente posibles y muchos científicos o líderes con más previsión han considerado no dejar que suceda esta minería de oro.
El río está a punto de secarse. Lo que debe aparecer está apareciendo gradualmente, por lo tanto, deben pensar en uno o más planes para detener rápidamente la situación de conflicto que muestra signos de volverse más grave si aparece la montaña dorada. ¿Qué sucedería si el área fuera declarada Patrimonio de la Humanidad y la minería de oro está prohibida con duras sanciones y penalizaciones para quienes extraigan o posean el oro? ¿Es posible distinguir este oro de otras fuentes, países o regiones? Si el oro permanece en el lecho del río, contaminaría el agua, la vida marina o el ecosistema local. Al pasar el agua por varias represas, se filtraría y recolectaría naturalmente en esos puntos de acceso. Cualquier intento de desviar o redirigir el curso del río para acceder u obtener el oro de manera ilegal debería prohibirse en un intento de evitar más conflictos en la región. No es probable que el secado del río Éufrates revele nuevos depósitos significativos de oro. Cuando un río se seca, puede exponer áreas que anteriormente estaban bajo el agua y que podrían contener depósitos de oro que anteriormente estaban ocultos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que se descubran nuevos depósitos significativos de oro. Los depósitos de oro se encuentran típicamente en áreas donde ha habido actividad geológica, como el movimiento de placas tectónicas o actividad volcánica, y la ubicación de estos depósitos está determinada por un conjunto complejo de factores, como la presencia de ciertos minerales, la temperatura y la presión, mientras que el río Éufrates puede haber transportado pequeñas cantidades de oro. Depósitos río abajo. En el pasado es poco probable que se hayan acumulado depósitos significativos en el lecho del río debido a los niveles relativamente bajos de erosión y sedimentación en el área. Por lo tanto, es probable que cualquier oro que pueda estar presente en el lecho del río esté en pequeñas cantidades y es poco probable que el secado del río revele grandes depósitos nuevos. También es importante señalar que el secado del río Éufrates tendría impactos ambientales y sociales significativos, ya que el río es una fuente importante de agua y sustento para millones de personas en la región. Cualquier intento de extraer oro desde el lecho del río también podría tener impactos ambientales y sociales negativos y debe abordarse con precaución y sensibilidad. Los ángeles. Cuando suena la sexta trompeta en el Apocalipsis, San Juan, visto en el margen derecho, escucha una voz desde el altar dorado. El iluminador identificó la voz como la de los señores al incluir la parte inferior de un mandala con los pies del Señor descansando sobre un orbe. La voz le dice al ángel con la trompeta que libere a los 4 ángeles que habían sido atados en el río Éufrates. En la miniatura, estos 4 ángeles vengadores se levantan del río con sus armas listas para cumplir su misión de matar a 1/3 de las personas en la tierra. Y cuando el río se seque, ¿cómo se desarrollará esta historia? Sabemos que estos son seres demoníacos porque se les describe como demonios atados. Son ángeles fallón, muchos de los cuales están atados en cadenas de oscuridad sombría. Los buenos ángeles de Dios no están atados, sino que son libres, al igual que algunos de los ángeles o demonios de Satanás. Efesios 6:12 nos dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos sobre este presente oscuridad, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. La región del Éufrates donde están atados estos 4 ángeles tiene una relación notoria con el pecado humano. El primer asesinato fue cometido presumiblemente no lejos del jardín del Edén en la región del Éufrates. Puedes ver esto en Génesis 4:8. La primera guerra en Génesis 14. La confederación tuvo lugar en esa región en Génesis 10. Nimrod comenzó su reino allí. La idolatría babilónica surgió en la región y será juzgada allí. Puedes encontrar esta historia en Zacarías 5 y Apocalipsis 18. Mientras esperamos que sucedan señales reales, aprendamos más sobre este río histórico para prepararnos completamente para todo lo que pueda suceder. El Éufrates es el río más largo de Asia Occidental que se origina en Turquía, fluye a través de Siria Irak y finalmente desemboca en el Golfo Pérsico. Tiene una longitud total de más de 3.000 kilómetros, aproximadamente la mitad de la longitud del río, y el agua del río proviene principalmente del agua de lluvia y la nieve derretida. El Éufrates también es uno de los ríos históricamente más significativos. Apareció en la escritura iraquí en forma de kunai hace unos 5.000 años. En ese momento se lo llamaba río Banyan, que significa río sagrado. Más tarde aparece en la Biblia siglos como uno de los 4 ríos que fluyen desde el jardín del Edén. Cuando se escuchó ese sonido horrible, todos se asustaron mucho.
Pensaron que era un sonido que venía del infierno. El rugido del diablo que quería amenazar a los hijos de Dios. Los demonios estaban en los tiempos bíblicos y más tarde fueron la respuesta a los males que le sucedieron a los humanos, incluidas, entre otras cosas, enfermedades, ceguera y deformidades. Estas son las palabras de una voz que Juan escucha que viene de los 4 cuernos del altar de oro. Puedes ver esto en Apocalipsis 9 y 13. El objeto del templo descrito en Éxodo 27, 2. Esta voz ordena al 6º ángel con la trompeta que libere a los 4 ángeles que están cautivos en el río Eufrates, la antigua frontera entre Asiria e Israel. Una vez más, Apocalipsis nos recuerda que Dios está en última instancia en control de estos eventos al permitir o anunciar cada uno de ellos sin previo aviso. Los tiempos finales se permite que el mal corra completamente fuera de control. Sabemos que estos son seres demoníacos porque se los describe como demonios atados, son ángeles caídos, muchos de los cuales están atados en cadenas de oscuridad sombría. Los ángeles buenos de Dios no están atados, sino que son libres al igual que algunos de los ángeles o demonios de Satanás. Esta es la razón por la que debes prestar atención a cada pequeño cambio que sucede alrededor del río Eufrates. Este límite oriental de Israel está asociado en las escrituras con las primeras grandes atrocidades de la tierra. En Génesis, el río Eufrates es donde comenzó el pecado, donde se cometió el primer asesinato, también es donde comenzó la primera rebelión mundial contra Dios, es donde la Torre de Babel, el manantial de donde comenzó toda la idolatría y la religión falsa, es donde comenzó toda la miseria, incluso el surgimiento de los mayores enemigos del pueblo de Dios y el escenario de las civilizaciones más brutales en la historia humana, los asirios, los babilonios, los persas. Y el mes que irónico este lugar, este sitio, Dios plantea sus planes para comenzar el fin de todo lo que levanta sus puños contra el este. El ejército no se parece a ningún otro que el mundo haya visto jamás, no solo por su tamaño, sino por su poder para levantar y matar. Este ejército es sin duda un infierno por naturaleza y aparentemente tanto humano como demoníaco. Tal vez describa un ejército inspirado e impulsado por demonios, un calvario infernal de fuerzas armadas que arrojan humo de fuego y azufre ardiente con todas las características de la guerra moderna. También pueden utilizar la guerra química en las plagas que infligen. No solo bajo el río Eufrates, hay demonios por todas partes. Es una parte importante de la razón por la que hay tanta discordia y malestar en este mundo nuestro. No podemos verlos, por supuesto, pero están allí ejerciendo la influencia que pueden antes de que Cristo regrese para poner fin a todo eso. Otra perspectiva a la que puede hacer referencia, además de creer que el sonido que viene de debajo del río Eufrates es la voz del diablo. Alguien cree que si los sonidos son genuinos, una posibilidad es que estemos escuchando 2 placas deslizándose una contra la otra, un precursor de un terremoto, o supongamos que podrían explicarse con la misma facilidad. Explicado por gases naturales que escapan a través de grietas y causando ese sonido aullante. No importa de qué manera expliques el origen de este sonido, no se puede negar que tiene muchas creencias espirituales a su alrededor que te hacen tener miedo y estar alerta para aceptarlo. Algunos interpretan a los 4 ángeles como figuras simbólicas que representan varias fuerzas espirituales o poderes destructivos que actúan en el mundo durante los tiempos finales. Son vistos como agentes de juicio o instrumentos de la ira de Dios. Otros sugieren que los 4 ángeles pueden representar ángeles caídos o entidades demoníacas asociadas con la región del río Eufrates. Esta interpretación se conecta con la idea de que estos seres son liberados para provocar destrucción y caos. Ciertas interpretaciones proponen que los 4 ángeles representan figuras históricas reales o poderes como líderes militares o naciones asociadas con la región del Eufrates. Esta visión vincula la imagen a eventos o conflictos geopolíticos específicos. Dios había planeado una destrucción significativa para el Imperio Romano que había perseguido a la Iglesia. Esa destrucción se retrasó para que Dios pudiera disponer la protección de su pueblo. Apocalipsis 9:20-21 nos dice que incluso después del daño causado por la liberación de los ángeles, los malvados no aprendieron ninguna lección y no cambiaron para que pueda. Se dice que el agotamiento del Eufrates es solo una de las señales de su presencia. Todo nos recuerda que Dios está en última instancia en control de estos eventos, permitiendo o anunciando cada uno. En ningún momento del fin de los tiempos se permite que el mal se descontrole por completo. Si los 4 ángeles están debajo en el inframundo,
entonces eso podría ser lo único que nos protege a todos. La tierra separa la carne de los gritos espirituales que podrían dejar caer grandes grupos de seres espirituales de carne de seres espirituales que pueden chillar en ondas de aire y vibraciones que son letales para los humanos. Si eso es cierto, no podemos evitar que venga. 4 bestias chillonas cuyos gritos sacudirían toda la tierra. Un presagio del fin de los días. La fuente de los ríos Eufrates y Tigris se encuentra en el noreste de Turquía. Los ríos corren aproximadamente paralelos a través de la frontera sur de Turquía hacia Siria y luego hacia Irak, donde finalmente se unen antes de descargar en el Golfo Pérsico. Estos dos ríos representan la fertilidad relativa de la región formando un área conocida como la media luna fértil en una parte del mundo proporciona una fuente vital de agua que ha sustentado a las comunidades desde los tiempos más remotos. La principal causa de la sequía ha sido una caída sustancial y sostenida de las precipitaciones y el deshielo que normalmente alimentarían los ríos. Este problema relacionado con el clima se ha visto enormemente exacerbado por la extracción excesiva y la mala gestión del agua. Como ocurre con muchos de los grandes ríos del mundo, el Éufrates ha sido represado en varios puntos a lo largo de su curso con los consiguientes impactos negativos para quienes dependen de sus aguas más abajo. Esto inevitablemente condujo a tensiones regionales similares a las que se están presenciando hoy entre países en otros ríos transnacionales como el Nilo y el Meón. La primera mención del Éufrates en las Escrituras está en Génesis, donde los ríos se enumeran como los que fluían del jardín del Edén. Una profecía sobre el secado del Éufrates se encuentra en Jeremías 5038, que los eruditos bíblicos creen que se cumplió cuando el rey persa Ciro conquistó Babilonia en 539 a.C. Se encuentra nuevamente una referencia específica al secado del Éufrates en Apocalipsis. Es esta última profecía la que ha causado un revuelo particular, ya que se relaciona directamente con las profecías de los últimos tiempos. Es justo decir que algunos ven los últimos tiempos como un poco como un rompecabezas donde el nombre del juego es identificar eventos y sucesos mundiales que constituyen otra pieza del rompecabezas. Eventualmente, cuando hay suficientes piezas en su lugar, creen que el regreso de Cristo debe seguir necesariamente, por lo tanto, el secado del Éufrates es interpretado por algunos como otra pieza del rompecabezas de los últimos tiempos, seguramente acelerando el regreso del Señor. Esto puede parecer una conclusión justa, pero la escritura en cuestión tiene un contexto muy específico que nadie sugiere que se aplique hoy. El evento descrito en Apocalipsis 16 ocurre al final del extenso periodo de tribulación. No es un juicio ambiental sobre la tierra, sino más bien un precursor necesario para la batalla decisiva de Armagedón, cuando un poderoso ejército reunido por los reyes del este se alinearán contra el Señor en Israel. Pero recuerde esto, aunque el secado del río Éufrates podría muy bien ser una señal de que el Señor viene, no confirma nada con certeza. No hay una señal final o última que nos advierta de su venida, pero sobre ese día u hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Esto significa que vendrá al final, en cualquier momento dado. Jesús puede regresar y todos debemos prepararnos y esperar pacientemente hasta que llegue ese momento, pero los juicios de Dios vienen como un ladrón. El río Éufrates se está secando, ya sea por causas naturales o políticas, no hay mucha diferencia. Es significativo que Juan profetizó hace 2000 años que sucedería como uno de los señales de los últimos días en Apocalipsis 1612. Creas la Biblia o no, parece que está llegando con algunas evidencias bastante fuertes de que Cristo regresará pronto. Prepárate para encontrarlo. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, manténganse firmes, no dejen que nada los mueva, entréguense siempre completamente a la obra del Señor, porque saben que su trabajo en el Señor no es en vano. Solo prepárense como las 5 de las 10 vírgenes que trajeron aceite de lámpara extra. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Las insensatas tomaron sus lámparas pero no llevaron aceite con ellas. Manténganse alerta porque no saben el día ni la hora. Y al final del sermón
Del monte Jesús habla sobre aquel cuya vida está fundada en la roca de su palabra, siendo capaz de resistir el violento diluvio cuando venga. Mientras tanto, oremos con nosotros por su venida. Como creyentes somos llamados por Cristo para ser sal y luz en este mundo, ya sea que demostremos ser el pueblo de Dios de los últimos tiempos o no. La misión de la Iglesia no ha cambiado y no cambiará hasta el día del regreso del Señor, y cuando el Señor regrese, el rapto ocurre. Jesús nos dice que aquellos que son llevados continúan con sus vidas cotidianas. No necesitamos cuestionar el regreso del Señor, solo necesitamos seguir haciéndolas cosas que Él nos ha llamado a hacer. Pero antes de que el Señor realmente venga, la humanidad tendrá que pasar por un periodo de pruebas cuando el río se seque, y lo que sucedió sucederá.